días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros continuar con el estudio del libro de Jeremías y hoy nos corresponde el capítulo número 19. Van a mantener sus Biblias abiertas mientras todo el estudio. Este capítulo 19 es continuación del ejemplo, de la metáfora que estudiamos el capítulo 18 la semana pasada sobre la visita que Jeremías hace a la casa del alfarero. En el capítulo 18 la Biblia nos relató que Jeremías hizo una visita a la casa del alfarero para ver cómo trabajaba el alfarero y Dios le dio algunas lecciones importantes sobre la vida de la iglesia, sobre la vida cristiana, especialmente sobre cómo Dios actúa estableciendo justicia y juicio para Judá y para Jerusalén. En esta oportunidad, en continuación con ese mismo ejemplo, Dios va a darle una orden diferente a Jeremías, pero que tiene que ver con el producto del alfarero, y es ir a comprar una vasija. Espero que estemos todos atentos y vayamos llevando el hilo conductor de la temática de este libro profético. Jeremías capítulo 19, y vamos a ir al versículo número 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos. La frase final de este texto dice: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar. Y yo quiero que nosotros pensemos en lo siguiente: ¿a quién de nosotros nos gusta recibir mal o malas noticias? O tener circunstancias adversas, o contradictorias, o complejas, o incomprensibles. Algunos de ustedes dirían: bueno, yo prefiero las malas noticias que las buenas, o prefiero las dolorosas. Creo que ninguno de nosotros, por el diseño por el cual nosotros fuimos construidos, por la forma en la cual nosotros vivimos y por las expectativas que tenemos de la vida, ninguno de nosotros anhela ni para sí ni para otras personas queridas que le vaya mal. De hecho, cuando tenemos una mala noticia nos cuesta transmitirlo. Tenemos dificultad para contarle a alguien una mala noticia. Por ejemplo, si muere un ser querido y nosotros somos los que tenemos que dar esa noticia a los familiares, lo pensamos dos veces y tenemos muchísima dificultad y no sabemos cómo hacer el preámbulo para poder dar esa información. Nosotros no queremos recibir malas noticias. Nosotros siempre queremos que nos vaya bien. Y queremos buenas noticias, y queremos buenos reportes, y queremos que cuando vamos al médico nos digan que todo está bien, que si nos llaman en la empresa, a la oficina, el jefe, que nos dé una buena información o un buen reporte. Nosotros no queremos recibir malas noticias. Cuando nosotros pensamos en las malas noticias, generalmente nosotros los cristianos pensamos que las malas noticias, y aún los incrédulos, vienen no de Dios, sino que vienen del diablo, o que vienen del mal, o que vienen de nuestra incredulidad. Ese es el común pensamiento que nosotros tenemos frente a las malas noticias. Nosotros pensamos que el mal no puede provenir de Dios. Cualquier persona que le va mal dice: no, es que está salado, es que está rezado, es que se levantó con el pie izquierdo, es que de pronto es el diablo, el enemigo, el adversario, pero siempre nosotros tenemos la tendencia de pensar así. Pero si vamos al versículo número 3 del capítulo que estamos leyendo, el número 19, dice así: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar. ¿Quién está hablando en ese versículo? Dios, Dios. Y en dos oportunidades en ese capítulo se va a decir que Dios trae mal sobre las personas y sobre los reyes y los sacerdotes y sobre Judá y sobre Jerusalén. El título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy es: yo les traigo este mal. Yo les traigo este mal. Y quiero que nosotros pensemos en esta mañana en cómo Dios, que es soberano y perfecto y absoluto en todas las cosas, no solo permite las cosas buenas para nosotros, sino que también es el que determina y el que permite las cosas malas en nuestra vida. ¿Estamos claros? Nosotros no podemos pensar que hay una agencia del bien y una agencia del mal, como si fueran dos gobiernos en oposición. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios es perfecto, que Dios es creador y dueño absoluto de todas las cosas, que todas las determinaciones han sido establecidas en la eternidad por Dios y que esas determinaciones implican de por sí bendición, pero también implican maldición.
La Biblia en muchísimos lugares habla de la maldición. Y dice aquí que si ustedes no obedecen, vendrá sobre ustedes maldición. ¿Quién determina eso? Dios. En muchas partes Dios envía maldición y maldice. Y en muchos lugares de la Biblia dice, yo les traigo mal, y les traigo miseria, y les traigo dolor, y les envío esto, y les envío lo otro. ¿Han leído esos textos? ¿Recuerdan? En muchísimos lugares. Entonces nosotros tenemos en este momento, en un contexto general, una falsa teología, que se llama teología de la prosperidad, o teología del bienestar, o teología del buen vivir. Esa teología realmente no existe, por eso decimos que es falsa, porque básicamente esa forma de pensamiento se llama humanismo, o se llama materialismo, porque a mí me gusta, y yo sé que a todos nos gusta, que nos vaya bien. Si alguno de nosotros comenzamos un proyecto, ¿qué esperamos en ese proyecto? Que nos vaya bien, que tengamos buenos resultados. Si nosotros emprendemos un viaje, ninguno está emprendiendo un viaje diciendo me va a ir mal y voy a fracasar. Y si uno está emprendiendo un viaje así, todos los demás le dicen pues no se vaya. Si usted tiene como una premonición de que le va a ir mal, pues mejor no viaje. O si usted piensa que ese negocio va a fracasar, pues mejor no gaste su plata, no invierta. Nosotros nos cuidamos muchísimo y nos blindamos pensando en el bienestar. Todos pensamos en el bienestar. Si buscamos un colegio para nuestros hijos, buscamos el mejor colegio a nuestros recursos, pero buscamos un colegio donde pensemos que les va a ir bien a nuestros hijos, que los van a tratar bien, que los van a cuidar y que ellos van a tener buenos resultados. Si estamos pasando hojas de vida para un trabajo, hay lugares donde nosotros decimos, no, yo mejor no paso la hoja de vida allá, porque posiblemente me dan el trabajo, pero yo no quiero trabajar en ese lugar. No me siento cómodo, o no quiero, o no me siento bien. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros siempre tenemos la tendencia de buscar bienestar. Y por eso hay muchas organizaciones llamadas cristianas, que no son iglesias, sino movimientos e instituciones que trabajan esa forma de pensamiento, y es el pensamiento del bienestar. ¿Cómo le dicen a las personas que van a esas organizaciones o a esos lugares? Tú eres un vencedor, tú naciste para triunfar, ¿sí? Tú tienes un héroe que hay dentro de ti y debes descubrirlo. Tú eres un triunfador, ¿sí? Tú eres el dueño de tu propio destino, ¿sí? Y tú vas solamente en victoria. ¿Han escuchado esos comentarios en algunas iglesias? Yo los he escuchado. Y muchísimas personas van detrás de esas enseñanzas porque les dicen que solo les va a ir bien. Y cuando alguien de los que va a esas organizaciones dice, me está yendo mal, todos los demás le dicen, probablemente tienes un pecado no confesado, probablemente tienes una atadura generacional, es probable que el diablo te está tentando, ¿sí? Es probable que sea tu incredulidad, o quizás no estás orando, o no estás leyendo la Biblia, y una cantidad de razones y de justificaciones, en lugar de decir, es que Dios no solo permite el bien, sino que también permite el mal. En lugar de ellos poder decir, es que Dios, así como permite el bien para nosotros, también determina por su propia ley el castigo, la reprensión y las consecuencias dolorosas a nuestra vida. Ellos, ¿por qué no pueden decir eso? Primero, porque son ignorantes de la doctrina. Segundo, porque no les beneficia para sus movimientos. Si ellos llegaran a decir que Dios permite el bien y permite el mal, ¿qué va a pasar con toda la gente que lo sigue? No van a seguirlo, porque ya el discurso se cae y la enseñanza no es favorable para esas personas. El texto que nosotros vamos a revisar hoy y el título que queremos meditar es Yo les traigo este mal. Nosotros hemos leído ya varios capítulos del libro de Jeremías donde Dios está advirtiendo una y otra vez a Judá y a Jerusalén que se arrepientan de sus malos caminos. Si alguno de nosotros ha hecho el ejercicio de ir llevando la lista de cuántas veces Dios llama la atención al pueblo para que se arrepienta, tenemos una lista bien larga. Porque una y otra vez Dios les dice, aún hay oportunidad, todavía hay oportunidad para que se arrepientan, pero ¿qué hace el pueblo? Dice la Biblia que estaba obstinado en su malvado corazón, que su perverso corazón no les deja arrepentirse. Dice la Biblia que todo el mundo divaga tras la imaginación de su corazón y que nadie quiere oír y que más bien se tapan los oídos para no escuchar la voz de Dios y están intentando silenciar a los profetas. En el capítulo número 18, Jeremías está en un profundo lamento diciendo me quieren matar y quieren silenciar la voz de Dios. Entonces, Dios les ha advertido una y otra vez de las consecuencias
Dios ha llamado la atención a su pueblo para que se arrepienta, pero el pueblo no quiere escuchar. Yo quiero que revisemos algunos textos bíblicos. Segunda de Reyes 22:16, dice así: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Qué dice Dios que envía sobre el pueblo? Todo el mal que dice o que determina o que estipula este libro, que es la palabra de Dios o las escrituras. En segunda de Crónicas 34:24 dice así: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y todos los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Quién determina el mal para Judá y para Israel? ¿Quién determina las maldiciones para ellos? Dios. Y luego en Jeremías 6:19 dice así: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y también en Jeremías, en el capítulo 32, versículo 23, dice: y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandé hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. El título hoy es: yo les traigo todo este mal, para que nosotros podamos comprender un poco más el tema de cómo Dios actúa y del carácter de Dios. Todo el carácter de Dios es bueno. No vayamos a pensar en ningún momento que Dios es bien y es mal como el yin y el yang. No vayamos a pensar que el bien y el mal se necesitan porque se complementan, porque esa es una ideología pagana. No vayamos a pensar que Dios es luz, pero también es oscuridad o tinieblas, porque la Biblia dice que Él es solo luz, que no hay tinieblas en Él. La Biblia dice que solo hay bondad en Él y que Él es perfecto y bueno y excelente en todo su ser y su esencia. Eso dice la Biblia. El carácter de Dios por excelencia es bueno. Y un aspecto de los atributos de Dios es su bondad o su benignidad. Dios es bueno en esencia, pero es bueno en su actuar, en sus determinaciones y en sus propósitos. Entonces la pregunta que posiblemente alguno de ustedes tiene: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué envía todo este mal? Es probable que alguien de ustedes esté pensando: si Dios es bueno, ¿no es contradictorio que esté enviando mal para el pueblo de Israel y para sus hijos? Siendo que Dios es solo luz y solo bondad y solo benignidad, ¿por qué permite y por qué determina mal sobre su propia creación y sobre sus propios seguidores? Bueno, la razón está en el decreto eterno de Dios. Nosotros recientemente terminamos de estudiar el decreto eterno. El decreto eterno lo que dice es: Dios desde la eternidad, por el sabio consejo y por su libre y soberana determinación, estableció todas las cosas y los acontecimientos y los eventos, y determinó su plan y su propósito que ha ido ejecutando a lo largo de la historia de la redención. El decreto eterno lo que dice es: Dios tiene conocimiento de todas las cosas antes que sucedan. ¿Por qué las conoce? Porque Él es Dios y porque Él las determinó y porque Él está en control perfecto de todo el plan que Él mismo determinó. El decreto eterno cierra la puerta a la eventualidad o a las situaciones fortuitas u ocasionales. El decreto eterno cierra la puerta a nuestra imaginación de que podemos alterar el plan de Dios o que podemos disuadir su propósito y que podemos intervenir en algún aspecto en las determinaciones eternas de Dios. El decreto eterno nos cierra la posibilidad de apoyar o contribuir o intervenir en el plan de Dios. Ustedes y yo no aportamos para el decreto eterno. Ustedes y yo no intervenimos en el sabio conocimiento de Dios. Dios determinó todas las cosas. Por eso nosotros podemos decir que dentro del decreto eterno, que el decreto eterno establece o estipula la voluntad perfecta de Dios, en su voluntad se establece la ley perfecta de Dios, sus propósitos y sus preceptos, y dice: aquellos que cumplan la ley de Dios serán acreedores a estas y estas bendiciones o estos beneficios. Pero aquellos que deliberadamente y obstinadamente incumplan la ley de Dios, esa misma ley de Dios establece por decreto la sentencia para los pecadores. Y la sentencia es
Castigo, maldad, dolor, muerte y destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando leímos hace 8 días el capítulo 18, que era una remembranza de algunos aspectos del capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías que fue puesto para cumplir algunas acciones. ¿Recuerdan? Dice para destruir, para derribar, para arruinar y para arrancar. Y esos aspectos tienen que ver con el pecado y con la maldad del corazón humano y con las consecuencias del castigo. Por eso muchísimas personas se han desviado porque dicen Dios es solo amor. Entonces, como Dios es solo amor, no puede disciplinarnos. Como Dios es solo amor, no puede permitir la muerte, no puede permitir el dolor, no puede permitir el castigo, porque Dios es solo amor. Esa es una caricatura del Dios de la Biblia. Porque el Dios verdadero es Dios justo y bondadoso, pero perfecto en su carácter y en sus determinaciones, que permite y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Queridos hermanos, Dios permite el mal para su pueblo. Eso es lo que va a decir este capítulo. Cuando Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, ve y compra una vasija de barro, leamos por favor los primeros 5 versículos, en la casa del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre todo este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñen los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Los primeros 5 versículos de este capítulo hay un nuevo encargo que Dios hace para Jeremías. En el capítulo anterior es ve a la casa del alfarero y entérate de todo el proceso, de cómo trabaja el alfarero y cómo hace las vasijas, cómo prepara el barro, cómo moldea la vasija, cómo si hay impurezas en la vasija, el alfarero desecha el barro o lo humedece nuevamente y construye la vasija que él quiere. En el capítulo anterior, el propósito por el cual Jeremías va a la casa del alfarero es para ver la finalidad del alfarero en lograr hacer una vasija hermosa y útil. Cuando el barro está áspero o está muy seco o tiene contaminaciones, el alfarero lo pule, le quita las impurezas, lo remoja y logra el propósito con la vasija. Esa fue básicamente la lección o la aplicación de la visita de Jeremías a la casa del alfarero en el capítulo anterior. En el capítulo anterior nos muestra que Dios es soberano como alfarero, que no se frustra en su proceso de hacer vasijas útiles y que si hay una vasija que rebeldemente se quiere salir de sus manos, el alfarero le pone más agüita, la moldea, le saca las impurezas y el producto final es una vasija útil. Pero Jeremías en esta visita a la casa del alfarero tiene otro propósito. Dios le dice, ve y compra una vasija de barro en la casa del alfarero, y una vez tenga las vasijas en tu mano, reúne a los ancianos del pueblo de Israel, de Judá y de Jerusalén, y reúne a los ancianos de los sacerdotes. Y reúnete con ellos en un lugar especial que Dios le indique. Miren lo importante, queridos hermanos, de tener testigos de lo que nosotros estamos haciendo. Recordemos que Jeremías no era aceptado por el sistema sacerdotal en ese momento. Jeremías estaba siendo odiado, no solo por los de su pueblo Anatot, no solo por toda la ciudadanía, sino especialmente por los líderes políticos y religiosos de turno. Jeremías está siendo repugnante para ellos por su mensaje, y en el capítulo anterior hay un complot para matarlo. ¿Cómo le dice Dios a Jeremías que reúna a los ancianos de ellos para que sean testigos de lo que Jeremías va a decir? ¿Ustedes creen que va a ser fácil para Jeremías esa tarea? Ellos tienen un complot para matarlo. Ellos no quieren escuchar la voz de Jeremías y todo lo que Jeremías proclama es fastidioso a sus oídos. Pero Dios le da la orden. ¿Ustedes qué creen que tuvo que hacer Jeremías? Ir a hablar con los ancianos de la ciudad
y hablar con los ancianos de los sacerdotes y decirles, Dios me ordenó que ustedes me acompañen a este lugar para este propósito. Posiblemente no fue fácil reunirlos. Es muy probable que algunos de ellos rehusaron ir, pero es muy probable que los que fueron dijeron, bueno, vamos a ver con qué sale Jeremías en esta ocasión. Dios le da esa orden, porque es importante que haya testigos de lo que nosotros hacemos. Y este tema de los ancianos, para nuestra iglesia, para nuestra doctrina, es supremamente importante. Nosotros nos gobernamos por ancianos, porque la Biblia lo estipula, y todo el Antiguo Testamento habla de la importancia y del lugar y de la utilidad de los ancianos en el gobierno de la iglesia. Los ancianos no solamente son los de más experiencia en la iglesia, sino que los ancianos también ejercen autoridad, ejercen gobierno, son testigos de lo que se hace y se determina, son jueces de lo que se determina, y ellos deben estar presentes en todas las implicaciones y decisiones del propósito de Dios para la iglesia. Por eso los ancianos aquí son tenidos en cuenta, porque Dios va a dar una información que es supremamente útil y que va a involucrar todo lo que ellos hacen como religiosos de turno, a pesar de que Dios los ha rechazado por sus mensajes humanistas y de bienestar. Dios le dice, reúnen, versículo 2, y luego saldrás con ellos al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Miren, queridos hermanos, la tarea es dura. Jeremías primero tiene que ir a la casa del alfarero a comprar una vasija. Segunda tarea, ir a reunir a los ancianos, que no eran pocos, sino muchos, reunirlos y convocarlos a un lugar especial. Tercera tarea, ir a un valle, que era un valle especial para los judíos, y luego la cuarta tarea era proclamar lo que Dios le iba a decir. No era lo que Jeremías quisiera, nunca es lo que nosotros queremos hablar, nunca es lo que deseemos o lo que pensemos, sino lo que Dios nos ordena hablar. ¿A qué lugar Dios ordenó a Jeremías que tenía que ir con los ancianos? A un valle. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? A un valle, a una sabana, un campo abierto, un lugar muy importante, muy bonito para los judíos, pero resulta que Dios le dice que es al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental de la ciudad. ¿Por qué ese lugar es importante? Porque hay varios acontecimientos que se dan en ese lugar. Primero, ese era un valle que quedaba a la entrada de Jerusalén, muy importante, donde llegaban los visitantes y los mercaderes, y era un lugar especial para cuando los judíos tenían asambleas multitudinarias, pues hacer esas asambleas en ese lugar, porque era un campo abierto, una zona verde especial. Recordemos que Jerusalén está rodeada de mesetas o de montañas, y no es fácil tener un campo abierto amplio para una reunión grande. Los judíos con frecuencia hacían asambleas grandes, porque se reunían todos los judíos de todo el país y de los países vecinos. Entonces, cuando había Pascua, cuando había fiestas de tabernáculos, cuando habían sus reuniones nacionales, ellos se reunían generalmente en ese valle. Era un valle para asambleas o para conferencias. ¿Para qué lo habían vuelto o qué habían hecho los judíos con ese valle, que era un lugar especial de reuniones, una convocatoria pública? Lo habían constituido el lugar predilecto para sacrificar los hijos a un dios falso llamado Moloch. Ese valle, que era un valle atractivo, hermoso, un lugar muy especial para ellos, lo habían hecho el lugar especial de los sacrificios. Allí se reunían los judíos para entregar a sus hijos o a sus bebés en adoración a un dios falso. La Biblia dice, y la historia cuenta, que básicamente lo que hacían con este ídolo Moloch o Baal, pero básicamente era Moloch que le ofrecían los hijos, era una estatua de bronce que era hueca por dentro y que tenía los brazos estirados, y la calentaban hasta que quedaba ese bronce al rojo vivo, y cuando estaba el rojo vivo, ¿qué hacían los padres con sus hijitos? Los lanzaban a los brazos abiertos de este ídolo, de esta estatua, para que se incineraran casi en el momento. En eso consistía el culto de adoración a Moloch. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes haría eso? Nosotros nos da escalofrío nomás pensar que un padre o una madre tenga a su hijo o anhele a su hijo, y después de tenerlo
y de que lo vea en los primeros días o meses o los primeros años, lo tenga en su casa, luego lo ofrezca el sacrificio a este ídolo falso. Queridos hermanos, Dios va a comenzar a decir la razón por la cual va a hacer eso. Versículo 4, me dejaron, enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Es lo que se hacía en ese valle. No era para eso el valle, era para otro propósito. Pero ¿qué era lo que los judíos habían hecho? Habían usado ese valle para dejar a Dios, para ofrecer incienso a dioses ajenos, que Dios ni los conocía, ni ellos los conocían a ellos, que ni sus padres ni sus reyes les habían dicho. Y habían llenado ese valle de sangre de inocentes. ¿A quién se está refiriendo? A muchos niños que fueron sacrificados y otros que fueron incinerados a ese Dios. Habían edificado en ese valle lugares altos a Baal, quemaban con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que yo no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Queridos hermanos, el pueblo de Israel había llegado a su momento más cumbre de inmoralidad. Dios dice, son muchos los pecados que ustedes tienen. Me dejaron, me abandonaron, cambiaron el uso de estos lugares por otro uso, trajeron ídolos falsos y los instalaron en esta sabana, ofrecen incienso a ellos, que el incienso era exclusivo para ofrecerlo en el templo, lo debían ofrecer los sacerdotes para Dios, pero ellos lo ofrecían a Baal. Dice, y además de eso, pues hacen sacrificios humanos. Pero ¿qué era lo que más había ofendido a Dios? De todas las abominaciones que estaban haciendo los judíos, ¿cuál era la abominación que había llenado realmente la copa de la ira de Dios? El sacrificio de niños. El sacrificio de niños. Hay una gran indignación de parte de Dios, porque el pueblo de Israel está haciendo muchísimas abominaciones que Dios no les mandó y que no tenían por qué hacer. Pero llegaron a una abominación extrema que solo un pueblo totalmente pagano puede hacer. Solo un pueblo sin principios, enajenado de la voluntad de Dios, puede hacer. Y es usar a los niños y abusar de ellos y quemarlos y matarlos y prostituirlos. Solo un pueblo sin sentimientos, sin principios, sin razón, sin conciencia puede hacer eso. Que una persona, aún incrédula, con un poquito de sentido común, no haría eso por sus hijos. A nosotros aún hasta una mascota nos cuesta matarla, o nos cuesta verla sufrir. Ahora, ¿cuánto más a un hijo propio? Y nosotros imaginémonos todo ese valle con una asamblea de judíos que conocían la ley de Dios, que tenían un sistema sacerdotal puesto por Dios, que tenían promesas de pacto. ¿Ustedes cómo se imaginan toda esa asamblea multitudinaria rodeada para ver el sacrificio de sus propios hijos? ¿Por qué es tan abominable eso que está haciendo el pueblo de Israel? Por varias razones. Primero, porque eso muestra su total olvido de la ley de Dios. Eso muestra su total indiferencia y perversión del corazón. Pero también porque Dios ha dado promesa para los padres con sus hijos. Recordemos, queridos hermanos, que la base de la promesa pactual, la base práctica de la promesa pactual descansa en los hijos, en la familia, en la generación, en la descendencia. Esa es la base práctica o la base visible de cómo Dios establece su pacto. Cuando nosotros comprendemos el pacto de gracia que Dios estableció desde la eternidad y que lo hizo visible en la historia del pueblo de Israel, descansa sobre la descendencia. Por eso es tan importante la promesa pactual que Dios le hace a Abraham, porque Abraham siendo viejo y Sara siendo vieja y sin tener hijos, Dios les dice, les daré una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y les prometo que de esa descendencia vendrá bendición para todas las familias de la tierra. Por eso, queridos hermanos y queridos padres, tener hijos es una gran bendición que implica una seria responsabilidad. Cuando uno no tiene hijos y anhela hijos, uno no sabe lo que eso implica. Uno piensa que es solamente tener el orgullo o el placer o la alegría de tener hijos. Pero cuando uno tiene hijos, uno sabe la seria implicación de los hijos.
no solo su cuidado, su sustento económico, su educación, sino mucho más que eso. Para nosotros como padres cristianos, el desafío es muy alto con nuestros hijos, porque no es solamente proveer una educación, una ropa y una vivienda para ellos, eso lo hace cualquiera. ¿Cuál es el desafío para nosotros como padres con nuestros hijos y con nuestros nietos? Que nuestros hijos son hijos del pacto, y que nuestros hijos son herederos de la promesa pactual, y que nuestros hijos realmente no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios, y nosotros solo somos curadores o tutores o mayordomos de esos hijos, pero que definitivamente esos hijos son de Dios, y nosotros tenemos que dar cuentas por la educación y el cuidado y los principios de nuestros hijos. Queridos hermanos, por eso Dios está tan indignado con la práctica pública del pueblo de Israel. Ahora, ¿quiénes eran los que daban la venia para esos sacrificios? ¿Ustedes pueden imaginar un poco quiénes eran? Los reyes y los sacerdotes. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 ejemplos de la teocracia divina en el pueblo de Israel? Reyes, profetas y sacerdotes. ¿Saben quiénes se reunían para dirigir las ceremonias de culto a Baal y a Moloch? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. ¿Qué se puede esperar de las familias? Si todos los sistemas que representaban el gobierno bíblico y la teocracia divina estaban involucradas en un culto tan pagano, tan idolátrico y tan perverso. Queridos hermanos, nuestra sociedad no está tan lejos de eso. Nosotros nos escandalizamos cuando decimos, ¿cómo es posible que le pongan candela a un ídolo y que lancen un bebecito para que quede incinerado? Nosotros nos escandalizamos y nos estremecemos y decimos, no puede ser eso. Tiene que ser una sociedad muy atrasada, tiene que ser una tribu muy perversa y muy inhumana para que haga eso. Pero ¿saben, queridos hermanos, qué hace nuestra sociedad hoy con la venia de los gobiernos? Aprueba el aborto. ¿Cómo se llama eso? Lo mismo, un asesinato. Los métodos anticonceptivos que aprueban los gobiernos, todos los procesos para despenalizar el aborto, ¿cómo se llaman? Sacrificios de inocentes. Sacrificio de inocentes que ni siquiera se les permite nacer. Sacrificio de múltiples y millones de niños que no se les da la oportunidad de nacer y que se sacrifican en el vientre de la madre, tienen el vientre de su madre como su lugar para asesinarlos. O muchos que nuestras propias leyes dicen, si nace con malformaciones o si nace con un pronóstico reservado, pues, ¿quién está obligado a tenerlo? ¿Quién está obligado a cuidar y a tener semejante carga toda la vida? Pues hay opciones legales para solucionarlo. Tenemos una sociedad, queridos hermanos, ustedes lo saben, que está prostituyendo a los niños. La mayoría de los crímenes que hoy en día se juzgan en nuestro país es por maltrato, por abuso y por prostitución de menores. Ustedes saben que nuestro país ha sido declarado internacionalmente destino turístico para la prostitución infantil. Y tenemos 2 o 3 ciudades predilectas para los turistas que buscan este tipo de perversión. Y hay agencias encargadas de hacer todo el protocolo y el trámite y la logística para que cuando vengan estos turistas sean bien atendidos y lleven un buen reporte para que traigan más turistas. Hace algunos días salió una publicidad en nuestro país que fue muy famosa para promover a nuestro país como destino turístico. ¿Saben quiénes hicieron esa publicidad? Los pedofílicos. Ellos hicieron esa publicidad, posiblemente ustedes no conocen, no saben, conocen la publicidad, pero no saben quiénes la hicieron y con qué propósito. El único propósito fue promover a Colombia en los destinos internacionales como un lugar turístico para la prostitución infantil. ¿Sabían eso? Eso tiene que ver con lo que Dios está denunciando. ¿Qué decimos nosotros como iglesia ante eso? ¿Tenemos algo para decir? ¿O solamente decimos, uy, qué duro? Queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que está sacrificando a los niños.
y lo sacrifica legalmente. Lo sacrifica con órdenes médicas y con decretos que legitiman el sacrificio de los niños a través del aborto y a través de la prostitución infantil y a través del abuso. Nosotros justo en estos días estamos viviendo una revuelta en la ciudad por temas que tienen que ver con moralidad y con corrupción. Y lamentablemente muchos de nosotros vemos eso como inofensivo. Lamentablemente muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué? No hay razón. Claro que hay razón, hermanos, porque todo lo que se está haciendo es inmoral y está contra las leyes morales que Dios estableció. La mayoría de quienes defienden estos abusos que ellos llaman son personas inmorales y son personas corruptas y perversas, muchos de ellos que legitiman crímenes con niños. Dios, ¿qué va a decir para el pueblo de Israel? Yo no voy a soportar más. Llegó el momento en que la copa se rebosó y voy a enviarles todo este mal que habla mi propia ley sobre esta nación. Queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba feliz y tranquilo oficiando sacrificios a dioses falsos. ¿Saben qué dice Dios? Dice, yo ni les mandé, ni les dije, ni lo pensé. ¿Ustedes pueden creer eso? Parece casi increíble, ¿cierto? Que el pueblo de Israel y sus líderes religiosos estén haciendo semejante perversión en un lugar destinado para el culto y con personas que facilitan esos crímenes. Queridos hermanos, nosotros vivimos en situaciones similares. Hay muchísimos lugares que se llaman movimientos religiosos que hacen eso. Hay muchísimos movimientos religiosos que usan su poder y que usan su economía y las masas que los siguen para legitimar crímenes, para legitimar inmoralidades. Y nosotros a veces decimos, no es problema. Desde que no me pase a mí, no hay problema. Nosotros necesitamos comprender que Dios va a mandar mal sobre todas las personas que hacen eso. Luego dice la Biblia que ni sus padres ni los reyes de Judá lo habían hecho. ¿Cuál es el progreso del pecado? Porque así como la historia de redención es progresiva, el pecado en el corazón humano también es progresivo. Dice la Biblia, yo no les mandé primero. Legalmente no estaba estipulado. Segundo, históricamente no lo venían haciendo sus padres. No se refiere a los padres de esa generación, sino se refiere a los padres de las primeras generaciones, cuando Dios estableció su ley pública y cuando estableció su plan de pacto en Abraham, en Isaac, en Jacob y luego con Moisés la ley pública. Dice, yo no les mandé y sus padres no lo hicieron. La pregunta es, ¿cómo si sus padres no hicieron esto que es abominable, el pueblo lo está haciendo? ¿En qué momento el pueblo se desvió? ¿En qué momento el pueblo de Israel se fue tan lejos? Queridos hermanos, la respuesta está allí en el mismo texto, el versículo 4. Porque me olvidaron, porque se fueron desviando, porque fueron viendo mis enseñanzas como adversas o contrarios a lo que ustedes anhelaban y porque les prefirieron el mundo. ¿Saben por qué ustedes y yo nos desviamos de la voluntad de Dios? No porque la voluntad de Dios sea difícil de comprender, no porque la voluntad de Dios no la conozcamos, la tenemos. ¿Por qué nos desviamos? Porque nuestro corazón es engañoso y porque nosotros preferimos andar, como decía el capítulo anterior, por caminos no transitados y no por los caminos transitados. Porque a nosotros siempre nos parecen mejor los atajos, los desechos, siempre. Porque nosotros pensemos que nos rinde más y que logramos más. ¿Por qué nosotros los hijos no aceptamos las direcciones de los padres? ¿Por qué nuestros hijos cuando están pequeños les parece fácil lo que nosotros les decimos y caminan fácil en las instrucciones que les damos como padres? Pero a medida que van creciendo, ¿qué acontece? Cuando les damos una instrucción a nuestros hijos ¿qué dicen? ¿A qué edad sucede eso? A veces muy temprano nuestros hijos comienzan a decir, eso que mi papá o mi mamá me está diciendo, no lo voy a hacer. Yo tengo un plan mejor y me va a salir.
y lo voy a hacer, me voy a ir por el atajo, me voy a ir por el desecho, por el camino no transitado, y le voy a asegurar a mis padres que no me va a ir mal. ¿Y saben qué dice Dios? He aquí que yo les envío todo este mal, que tiene que ver con las advertencias por los pecados del pueblo de Israel. Vamos a los versículos 6 al 9. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharon sus enemigos y los que buscan sus vidas. Versículo número 6. Por tanto, ojo, o atiendan, he aquí vienen días, dice Jehová, determinación, sentencia judicial, implicación legal de lo que va a venir para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios va a hablar de esa manera? Porque dice, en el lugar destinado para culto a Dios, lo volvieron culto de profanación. Las personas encargadas de dirigir al pueblo de Israel a las cosas santas y justas son los que promueven e incitan a la inmoralidad. Por tanto, o alístense o prepárense para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene para el pueblo de Israel? Dios es muy interesante. ¿Cómo comienza este párrafo? En primer lugar, comienza llamando la atención sobre el nombre del lugar. ¿Cuál era el nombre del lugar? Era el valle de Tofet o el valle del hijo de Hinón. Así lo conocían todos los judíos. Internacionalmente era conocido así. Era como el valle de Hinón o el lugar de Tofet. ¿Qué significa? Era el lugar del basurero. A un lugar de ese valle estaba el basurero de los judíos. ¿Sí? Era el campo donde iban a quemar la basura. Era un lugar apartado también de la ciudad donde sacaban la basura, pero Dios dice, no se va a llamar así, no se va a llamar el lugar donde hay fuego o el lugar donde hay candela encendida todo el tiempo, sino que va a ser llamado el Valle de la Matanza. ¿Por qué Dios le va a cambiar el nombre? Era el lugar de fuego, o era el lugar donde hacían las asambleas los judíos. Dios les va a cambiar el nombre. Ahora recordemos, queridos hermanos, que cuando Dios cambia el nombre de una persona, de un lugar, también implica toda la transformación del propósito o del cumplimiento del propósito para ese lugar o para esa persona. Cuando Dios dice, le cambiaré el lugar, le cambiaré de Valle de Hinón por Valle de la Matanza, está advirtiendo todo lo que acontece para el pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo, versículo 7, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré su cuerpo o sus carnes o sus cadáveres para que se las coman las aves de rapiña. Dios comienza a advertir. Primero les dice, yo voy a desvanecer todos los planes que ustedes tienen. Es decir, ni piensen que van a poder seguir reuniéndose en este lugar para sacrificar niños, para ofrecer incienso a Baal y para hacer todo su culto idolátrico. Este culto que hacían los judíos, queridos hermanos, no solo era un culto de adoración pagana, sino que también era un culto orgiástico, de adoración para sus propios cuerpos, y era un culto de placer y de desviación sexual, a tal punto que terminaban enceguecidos entregando a sus hijos a dioses falsos. Porque una persona en su sentido cabal no lo hace, aún sin principios bíblicos. Ellos estaban tan enajenados en su culto, en sus orgías, en su perversión, que terminaban luego entregando fácilmente sus hijos a esos dioses falsos. Dios dice, voy a cambiar eso, voy a desvanecer esos planes, voy a desvanecer o a disipar o a olvidar esos propósitos que ustedes tienen, y lo que voy a hacer
oigan bien, es hacerlos caer a filo de espada. ¿Quiénes los iban a matar? Los soldados babilonios. Dice, no solo los voy a hacer caer delante de sus enemigos a filo de espada, sino que no va a haber quien los sepulte. Recuerden que para los judíos es muy importante su sepultura. Dice, sino que van a caer en este mismo valle y no va a haber quien los sepulte. Y entonces, ¿qué va a pasar con los cuerpos de estos cadáveres? Dice, las aves del cielo y las bestias de la tierra los aprovecharán. Eso era una sentencia muy terrible para los judíos, porque para ellos era muy importante una sepultura con dignidad y ser sepultados en los sepulcros de sus padres, o de sus antepasados, o de sus tribus. Para ellos era muy importante, pero Dios está diciendo eso. Y luego mire lo que dice versículo 8. ¿Qué va a pasar con la ciudad que era una maravilla para ellos y que era objeto de culto? Y ellos mostraban su ciudad como lo más importante. Era una ciudad turística, era una ciudad importante, era una maravilla antigua. Pondré esta ciudad por espanto y por burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. ¿Qué está anunciando Dios para uno de los símbolos importantes de los judíos? Destrucción. Y al destruir la ciudad, ¿qué va a destruir Dios? El templo, ¿cierto? A nivel de sus edificaciones, van a destruir su templo, va a destruir los sistemas de sacrificio, va a destruir sus murallas y todos sus edificios y sus palacios, pero va a destruir toda su altivez, su orgullo, su prepotencia, va a destruir toda la importancia que ellos le dan a esos edificios, todo su materialismo, porque recordemos que Dios está trabajando con el corazón de su pueblo. Y como ellos, a través de las advertencias, no se estaban arrepintiendo, entonces Dios va a destruir sus símbolos para que ellos se dobleguen ante Dios. La señal de la vasija es para mostrarles eso. Versículo 9. Es un versículo que a nosotros nos estremece. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio del apuro por cómo los van a estrechar o a acorralar los enemigos y los soldados invasores. Miren lo que está diciendo Dios. Aquellos que no entreguen sus hijos a Baal y los sacrifiquen para Moloch y aún tengan sus hijos, cuando venga la destrucción va a venir hambre y persecución, y en el hambre y en el asedio, ¿qué van a hacer los padres? Comerse a sus propios hijos para poder preservar su vida. Dios les está hablando de algo que era abominable también para los judíos, y era el canibalismo. Para los judíos no estaba permitido el canibalismo, porque Dios no dice que podemos comer carne humana. Dios dice que podemos comer de cualquier otro animal, ¿cierto? Que podemos comer y que podemos, nuestro menú es muy amplio para la alimentación, pero no incluye carne humana. ¿Por qué Dios va a hacer eso con los judíos en esta ocasión? Primera situación, porque hay una guerra, y en esa guerra pues no hay alimentos. ¿Qué sucede cuando hay guerra? No hay cultivos, no hay cosechas, todo el mundo está en el dolor de la guerra, la gente está huyendo, hay muerte, hay dolor, no hay quien sepulte, todo el mundo está dolido por la guerra, por la muerte, y entonces no hay cultivos, no hay cosechas, no hay alimentos, la ciudad es destruida. ¿Dónde se proveen ellos de alimentos? Los campos son invadidos. ¿Qué va a pasar con los pocos que sobrevivan? Pues algunos dice la Biblia que tendrían que morir de hambre. Otros está diciendo acá que la situación es tan extrema que tendrían que recurrir a matar a sus propios hijos para poder sobrevivir. Pero también Dios está trabajando la idea aquí, y bien interesante, de cómo ellos valoraban sus hijos. Es decir, ¿ustedes valoran sus hijos? ¿Ustedes quieren sus hijos? ¿Ustedes se atreverían a comer sus propios hijos para una celebración como las que se avecinan? ¿Ese sería un plato predilecto al horno o a la plancha? No, ¿usted qué está hablando, pastor? No se le ocurra eso. Pero Dios lo que les está diciendo, ustedes si valoraran sus hijos, ¿por qué los entregan a Moloch?
¿Por qué ustedes los incineran o los asan a Moloch? ¿Por qué con tanta facilidad se desprenden de ellos para entregárselos a los dioses falsos? Entonces, pues almuercen con ellos. Si ustedes son capaces de entregar a sus hijos conscientemente a Moloch para ser incinerados, pues entonces, ¿por qué no los preparan? Y son un medio de sobrevivencia. Es básicamente lo que Dios está diciendo para el pueblo, ¿sí? Claro, nosotros nos sorprendemos con eso. Pero ¿saben, queridos hermanos y querida iglesia? Muchos de nosotros no valoramos a nuestros hijos. Yo sé que ustedes me dicen que estoy equivocado, pero yo me doy cuenta de que no los valoramos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros entregamos a nuestros hijos, no a Moloch. Ustedes dicen, Dios libre de entregarlo a un ídolo para que se muera. Pero ¿saben a quién le entregamos a nuestros hijos? Con tanta facilidad. A familiares, a amigos, a vecinos, a la televisión, al internet, a cualquier persona se los entregamos. Nosotros decimos, no, mi hijo está bien, está perfecto, lleva 12 horas pegado a la televisión, pero está muy bien. Yo no sé por qué está tan rebelde, solo quiere usar internet, pero yo no entiendo por qué está rebelde. Yo no sé por qué mi hijo no quiere volver a la iglesia, ¿sí? Solo quiere jugar jueguitos electrónicos y videojuegos. ¿Por qué? Nosotros no le entregamos a nuestros hijos a un ídolo, porque nosotros sabemos que eso es muy medieval. No le entregaríamos a nuestros hijos a un ídolo así, pero se los entregamos a ídolos peores, que pervierten su corazón, que dañen su moral, que destruyen su conciencia y que ellos no van a querer leer la Biblia ni venir a la iglesia. Entonces Dios lo que Dios le está diciendo al pueblo es, bueno, si ustedes entregan sus hijos fácilmente a cualquiera, pues entonces almuercen con ellos en la guerra. Porque si ustedes no son capaces de cuidar a sus hijos, si ustedes no tienen el valor de cuidar y respetar y proteger a sus hijos, no que les vaya bien en el colegio, no que tengan comida y ropa, sino cuidar su corazón, cuidar la conciencia de sus hijos, cuidar la integridad de sus hijos. Yo sé que todos ustedes se preocupan mucho por sus hijos, por su alimento, por su educación, por su salud. Yo lo sé, me consta. Pero mi pregunta es, ¿se preocupan así también por su vida espiritual? Así como se preocupan por su hijo si le duele la cabeza, le duele una muela, así se preocupan por su vida espiritual. Así se preocupan por proteger la integridad moral de sus hijos. Yo no quiero que me respondan a mí. Así como ustedes corren y atienden la educación de sus hijos y el cuidado y el bienestar físico de ellos, también los cuidan espiritual y emocionalmente para que no sufran, y si sufren para ser restaurados, para que no se perviertan y si se van pervirtiendo para volverlos al camino. ¿Lo hacen, querida familia, queridos padres? Ustedes deben responder y yo también debo responder. Lo que Dios está diciendo acá es un acontecimiento que muy probablemente sucedió cuando los judíos fueron asediados por los babilonios. Parece ser que esa situación o ese posible momento histórico donde el pueblo de Israel tuvo que por lo menos pensar en el canibalismo, se dio en dos oportunidades en la historia del pueblo de Israel. Y fue cuando fueron invadidos o asediados por los babilonios, y en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida e invadida por Tito, el emperador. Que fueron situaciones muy extremas de guerra y de adversidad para los judíos, que probablemente ellos pensaron eso. Yo no creo que ninguno de ellos tuvo que llegar allá. Aquí está usándose una figura literaria, un eufemismo o una hipérbole para decir que cuando uno no cuida a sus hijos, pues entonces, pues cualquier cosa puede hacer con ellos. Si ustedes no cuidan y respetan a sus hijos, pues no importa si los pensamos en que pudieran ser preparados para el almuerzo, porque no los cuidamos. Pero es una hipérbole para decir, es una exageración extrema para decir que eso no puede acontecer entre nosotros. No podemos pensar que el pueblo de Dios en una situación tan extrema de guerra tuvo que recurrir al canibalismo. ¿Saben por qué? Porque Dios abomina eso. Y no pudiéramos decir que Dios abomina que se sacrifiquen los hijos, pero luego ordena que el pueblo de Israel
se coman entre ellos y se coman a sus hijos simplemente por una situación de juicio. Porque el antídoto para el pecado no es más pecado. El antídoto para el pecado se llama la sangre de Jesucristo que perdona y limpia. Entonces aquí está usando una figura literaria, que es la hipérbole, que es una exageración. ¿Cómo dice esa hipérbole? Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, imagínense que si entregan sus hijos, yo no les voy a hacer comer sus hijos, sino que los voy a proteger, pero los voy a poner en una situación muy extrema de guerra, de hambre, de persecución y de destrucción. ¿Me estoy haciendo entender, queridos hermanos? Es una hipérbole, un eufemismo para llamar algo que no es como si fuese y para llamar profundamente la atención al pueblo de Israel. Cuando yo les digo a ustedes, si ustedes en estas festividades van a pensar en comer un pernil ahumado de sus hijos, me dicen, ¿qué se le ocurre? ¿A usted qué le pasó? Yo les digo, entonces, ¿por qué no cuidan sus hijos? Entonces, ¿por qué se los entregan fácilmente a cualquiera? Entonces, ¿por qué no velan por la salud emocional y espiritual y moral de sus hijos? No se preocupen tanto por su comida y por sus estrenos y por sus juguetes. Preocúpense mucho más por la vida espiritual, por la vida moral, por su integridad, por sus sentimientos, por la conciencia de sus hijos. ¿Saben? Porque allá solo puede llegar Dios con su gracia y con su palabra, pero nosotros como padres cristianos somos llamados a hacerlo. ¿Por qué Dios llama la atención al pueblo de Israel y dice, están haciendo cosas que sus padres no hicieron? Porque el pueblo de Israel cada vez, en lugar de ir avanzando y creciendo, de ir en ascenso, el aspecto moral y de integridad del pueblo iba en descenso. Yo me temo, queridos hermanos, que nosotros estemos en la misma situación, que en lugar de que nuestra moralidad esté en ascenso, como familias y como iglesia y como sociedad, esté en descenso. Me preocupa muchísimo. Me preocupa que lo que antes se llamaba pecado socialmente y era inaceptable, hoy en día es normal. Por ejemplo, ¿quién se preocupa hoy por el tema del aborto? ¿A ustedes los preocupa? No. Pues si él quiere, pues si esa persona decide, pues si dice que no quiere tener ese hijo, hasta yo le acompaño, le sugiero la clínica, o le cuido pues su recuperación. ¿Quién se preocupa hoy por el tema de perversión moral y de desviación moral y de diversidad sexual? ¿A ustedes les preocupa? No, de que no sean mis hijos. De que no toque a mis puertas. ¿Y saben cómo se llama eso? Otro pecado, que es indiferencia o indolencia. Porque la Biblia dice que nos tiene que preocupar. ¿Quiénes son los agentes morales puestos por Dios para defender esta sociedad? ¿Cómo se llama esa agencia moral? La iglesia. ¿Quiénes son las entidades morales o los núcleos morales que preservan de la decadencia social de este país y de nuestras ciudades, que están en los barrios diseminados? La familia. Nosotros como familia no podemos ser indiferentes ni quedarnos callados ante esa situación. Nosotros como familia tenemos que denunciar lo que Dios denuncia y tenemos que ser ejemplo. Por eso Dios va a llamar la atención a su pueblo. Porque el pueblo, cuando Dios habla, ¿qué hace? No escuchan. Y cuando el profeta habla más fuerte y como que escuchan algo, se tapan los oídos. Y cuando logran escuchar, dicen, no oímos, ni vamos a atender. Y no nos interesa. Y Dios dice, bueno, entonces viene destrucción, viene espada, viene hambre, e imagínense aún que sus propios hijos están en el plato para que ustedes puedan sobrevivir. Hablando de toda la miseria que viene para nuestros hijos, porque en el capítulo anterior dice que ni siquiera les iban a quedar hijos, sino que iban a morir en la guerra e iban a morir en la situación de persecución. Destrucción, indignación, y luego versículos 10 al 15, quebrantamiento. Leamos por favor. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet.
Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso, y todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas, sobre todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Todo este tiempo del discurso, Jeremías está con esa vasija en la mano. Yo no me imagino que fue una vasija pequeña, posiblemente fue una vasija de las más grandes que él encontró, la tenía en su mano, posiblemente era un enigma para los que estaban allí escuchando el discurso en el valle de Tofet. ¿Qué va a pasar con esta vasija o para qué Jeremías se trajo esa vasija? Pero luego Dios le dice, versículo 10, entonces quebrará la vasija en presencia de todos los testigos. ¿Quiénes eran los testigos en esta ocasión? Los sacerdotes, ancianos sacerdotes del pueblo y los ancianos del pueblo, testigos con experiencia, para que vieran lo que Dios iba a hacer. Dice, quebrarás la vasija en presencia de ellos y les dirás, dos puntos, así quebraré yo el orgullo, la altivez y la prepotencia de todos ustedes. Así quebraré la indolencia y la insensibilidad que ustedes tienen. Quebraré todo, quebraré su materialismo, quebraré su orgullo, quebraré todo lo que ustedes tienen, todos sus símbolos, todas sus señales, todos los quebraré, y morirán acá y serán enterrados en este mismo valle que es el Valle de la Matanza. Queridos hermanos, alguien pudiera decir, Dios está bravo. Claro que sí. La ira de Dios está encendida permanentemente contra el pecador. El pueblo de Israel no es menos pecador que los incrédulos. El pueblo de Israel está aún rebasando la pecaminosidad de los paganos. El pueblo de Israel no solo se complace con ir a otros países a adorar a esos ídolos, sino que tal cual como Jeremías ha ido a comprar en la casa del alfarero una vasija, que han ido a comprar los sacerdotes y los reyes y los profetas judíos en los países paganos. Ídolos. Ellos no los han construido, han ido, los han comprado y los han traído, los han instalado y ahora los adoran con libertad. Dios dice, voy a quebrar todo eso, voy a romper toda su indiferencia y haré que sus moradores vean toda la miseria, el dolor y el quebrantamiento. Queridos hermanos, uno de los propósitos del libro de Jeremías es el quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? ¿Qué significa quebrantar? Quebrantar significa romper, ¿cierto? Significa alterar una dinámica o una estabilidad que se lleva. Dios dice, yo los voy a quebrantar. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero Dios va a quebrantar a Israel. Y Dios va a hacer que Jeremías profetice delante de ellos en el mismo lugar donde se han reunido y han oficiado sus sacrificios a dioses ajenos. Y luego Dios le dice a Jeremías que vaya de Tofet, se vaya para el templo, y luego va a pronunciar las mismas palabras en el atrio del templo. Recuerden que hace varios días o años probablemente Jeremías no iba al templo. ¿Se acuerdan por qué Jeremías no podía ir al templo? Porque lo habían sacado, no lo dejaban. ¿Se acuerdan que le habían cerrado las puertas al templo y Jeremías era no grato en el templo? Ni siquiera en el atrio del templo. Pero en esta oportunidad, con estos testigos que lo acompañan, van al atrio del templo y Jeremías proclama estas mismas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Dios está indignado, ¿sí?, por lo que ustedes hacen. Dios va a traer destrucción sobre los símbolos de Jerusalén, el templo, las murallas, el atrio y todos los sistemas donde ofrecían los sacrificios. Y en tercer lugar, Dios va a quebrantar terriblemente a los judíos. ¿Cómo los va a quebrantar? A través del dolor, a través de la miseria que van a pasar. Queridos hermanos, hay muchas cosas que a nosotros nos advierten el plan de Dios, pero realmente nosotros no nos doblegamos. Hay muchas situaciones en las cuales Dios nos habla y nos enseña su voluntad, pero nosotros somos indiferentes. Nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Cuándo nosotros nos doblegamos ante el plan de Dios?
cuando muchas veces tocamos fondo, cuando muchísimas veces somos quebrantados terriblemente, cuando pasamos por periodos largos de adversidad, sea escaseces, sea enfermedades o sea situaciones incomprensibles, allí comenzamos nosotros lentamente a bajar nuestra cabeza y a doblegar nuestra cerviz. Este capítulo dice, son de dura cerviz. ¿Quién dice eso? No es la esposa que habla del esposo diciendo es que mi esposo es de dura cerviz. No son los padres que hablan de los hijos diciendo es que mis hijos son de dura cerviz. ¿Quién lo dice? Dios. Dios dice es que es un pueblo de dura cerviz, es decir, andan erguidos con altivez de corazón y no se doblegan ante nada ni ante nadie. ¿Cómo Dios los va a hacer doblegar? Con quebrantamiento. Así como se coge una vasija y se quiebra, así será quebrado los judíos. Y dice para no ser reparados. Ahora es interesante. Alguien puede estar pensando, es decir, que si se tiene una vasija que es útil y después ya no es útil, Dios la revienta, la quiebra y ya no va a ser útil. ¿Es posible que la salvación se pierda? ¿Es posible que una vasija útil en las manos de Dios pueda ser quebrada y nunca más ser restaurada? Es probable que alguno de nosotros esté pensando eso. Queridos hermanos, lo que está diciendo acá es, Dios va a quebrantar al pueblo de Israel. Y aquellos que son impíos y que son incrédulos, van a ser quebrantados, van a ser destruidos y nunca más van a ser reparados. Porque nunca han sido de Dios y nunca han sido útiles en las manos de Dios, sino que solamente han servido para propósitos de perversión y de inmoralidad del pueblo. Pero aquellos que son vasijas útiles, que Dios ha seleccionado, a pesar del pecado, Dios va a usar el quebrantamiento para limpiarlos, Dios va a usar el quebrantamiento para restaurarlos y para mostrar su propósito y para mostrar cómo Él opina de esas prácticas paganas. Queridos hermanos, ¿Dios puede permitir mal para su pueblo? ¿Permite Dios mal para los creyentes en algunos momentos? Queridos hermanos, claro que permite castigo, permite disciplina, permite reprensiones, que para nosotros son mal, pero para Dios son bien en su plan. En el plan de Dios el castigo no es malo, en el plan de Dios el castigo y la disciplina es buena. En el plan de Dios, en la limpieza de nuestro corazón y la purificación de nuestro corazón es buena, es su propósito y lo va a hacer. Pero en el proceso a nosotros no nos gustan los medios o los métodos que Dios usa. Por ejemplo, Dios muchas veces para enseñarnos a confiar en Él, nos quita el trabajo. ¿El propósito es bueno? Claro que sí, ese propósito es bueno y es perfecto, pero la circunstancia a nosotros nos gusta. Dios muchas veces para enseñarnos a entender que los hijos son de Él, nos quita los hijos. El propósito es bueno y perfecto, pero nosotros ¿cómo vemos esa circunstancia? Como adversa, y no nos gusta. Muchas veces Dios para enseñarnos a que nuestro cuerpo debemos tratarlo bien y respetarlo y cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, nos permite enfermedades que a nosotros no nos gusta. El propósito de Dios es bueno y es perfecto, pero nosotros vemos el método, la circunstancia como algo malo para nosotros. Cuando Dios dice, yo les voy a enviar todo este mal, no está diciendo que Dios es malo y que Dios piensa mal y se va a vengar de su pueblo. Eso es inadmisible en el carácter perfecto y santo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Les voy a enviar todas las consecuencias naturales que la ley de Dios estipula, que para ustedes no son bien vistas y que ustedes las van a tomar como mal, pero que hacen parte de las sentencias que establece la ley y que son necesarias para mostrar el perfecto propósito de Dios en la vida de su pueblo. Y yo quiero ir terminando con algunos textos. Primera de Reyes 9:9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. No hicieron así vuestros padres, dice Nehemías 13:18, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y luego en Jeremías 32:42 dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Por ejemplo,
Cuando nosotros estamos disciplinando o trabajando en la educación de nuestros hijos, cuando ellos están obrando mal, nosotros les advertimos que si siguen obrando mal, hay algo que va a venir sobre ellos. Y es una disciplina o una reprensión, ¿cierto? Para que ellos comprendan que están obrando mal. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, 0 y va 1. ¿Ellos obedecen? No. 0 y va 2. ¿Obedecen? No. Y luego, 0 y va 3. Y a veces decimos la tercera es la vencida. ¿Pero aún obedecen en la tercera? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para ellos, ¿qué es lo que viene? Para ese hijo desobediente o esa hija, ¿qué viene? El mal. Entonces dice, pero es el mal. Me disciplinó y no me dio otra oportunidad. O me disciplinó muy duro y no era para tanto. Para ellos esa disciplina, ¿cómo es? Esa corrección. Es el mal. Y nosotros muchas veces les decimos, es que yo te había advertido que eso te iba a venir. Pero yo les pregunto, ¿realmente es mala la disciplina? ¿Realmente es mala la corrección? No. Y nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos para dañarlos o para destruirlos o como una señal de que no los amamos. Todo lo contrario. Cuando nosotros los disciplinamos, es una señal, es un indicador de que amamos profundamente a nuestros hijos, que queremos el bien para ellos, pero que hay advertencias y hay momentos en los que necesariamente la disciplina tiene que venir. Cuando Dios dice, les voy a mandar todo este mal, no está diciendo que Dios es malo, está diciendo, hay que hacer efectivas las consecuencias por la desobediencia, las sentencias por la desviación y por el olvido de la ley, y entonces el pueblo no le va a gustar, lo va a ver como mal, pero es la consecuencia natural por la desviación. Entonces, queridos hermanos, cuando nos vengan a nosotros situaciones adversas, enfermedades, pérdidas, crisis, pues no digamos Dios está mandándome mal. Posiblemente tenemos que decir Dios me está disciplinando, o me está purificando, o me está corrigiendo, o me está enseñando, porque Dios es bueno y es perfecto. Cuando vengan las situaciones incomprensibles, no las tomemos a mal, sino digamos Dios tiene un propósito perfecto y está permitiendo en su propósito perfecto situaciones que me están doliendo, pero que solo a través de esas situaciones yo doblego mi cabeza y yo me quebranto y me humillo delante del Señor, porque de otra manera no. Así sucede con nuestros hijos. Cuando viene la disciplina física, ellos obedecen y a veces caminan derechitos, por lo menos por un rato. A veces cuando viene la disciplina están como una cebita, un ratito. Después es necesario otra disciplina. Así nos pasa a todos nosotros. Y Dios, que es sabio y perfecto, envía tratos duros e incomprensibles para enseñarnos que somos rebeldes, que somos indomables y que queremos salirnos de su mano perfecta y nos enseña su voluntad. Dios nos envía todo el mal que nosotros no queremos, pero la finalidad es traernos todo el bien que Él ha determinado para nosotros como su pueblo y para enseñarnos su perfecto carácter. Todo el bien a través de la gracia de Cristo y todo el bien para cumplir su finalidad, y es hacernos vasijas útiles a su servicio. Queridos hermanos, no vayan a salir pensando que Dios en algún momento nos va a quebrar como una vasija, nos va a romper y dice, ya no va más. No vayan a salir pensando eso, porque aquellos por quienes Cristo murió, aquellos a quienes Dios destinó desde la eternidad, nunca serán destruidos para nunca más vivir. Esa es la gracia del Evangelio, esa es la gracia de la doctrina, y es, aunque estemos en situaciones inservibles, aunque estemos en situaciones de fondo, Dios nos va a limpiar, nos va a quebrantar, pero nos va a limpiar y no nos va a dar una oportunidad, va a cumplir su propósito perfecto a través de Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza para nuestros hijos y hay esperanza en Cristo Jesús para nuestros hogares. Amén. No por nuestra esposa ni nuestro esposo, no por nuestros hijos. Hay esperanza en Cristo Jesús, que es perfecto y soberano, que es alfarero perfecto y que tiene una utilidad determinada para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias, porque todo el mal que nos traes y que permites es para cumplir todo el bien que has determinado para tu pueblo. Gracias, Señor. Nosotros lo vemos como mal, lo vemos como inadmisible, como inaceptable, como incomprensible, porque nosotros solo queremos el bien.
Pero Señor, todo ese mal a nuestros ojos, a nuestro corazón, está lleno de tanta bondad y tanta misericordia. Está lleno de tanta compasión para mostrarnos su gracia incomprensible y su gracia eterna en Cristo Jesús. Todo el mal que a veces nosotros juzgamos que recibimos, como pasar crisis económicas, conflictos en las familias, nuestros hijos desobedientes, enfermedades o situaciones dolorosas, todo eso que nosotros juzgamos como mal son las reprensiones naturales y las consecuencias naturales por nuestro pecado, pero todo ello nos muestra tu perfecto plan y tu bondad, tu gracia, tu benignidad. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que no eres bien y mal, que eres solo bien y bondad, pero que en esa bondad permite situaciones que nosotros las recibimos como mal, pero que son buenas, son necesarias y son justas. Gracias te damos. Enséñanos a comprender tu propósito y tu carácter para poder vivir con esperanza, para vivir con gracia. Enséñanos a cuidar a nuestros hijos, no tanto como buenos padres, sino cuidarlos como miembros del pacto. Enséñanos a cuidar y respetar a nuestros hijos, sabiendo que no son nuestros, sino que son tuyos. Enséñanos a no entregarlos como los entregamos con tanta facilidad a personas extrañas y a los medios de comunicación que los pervierten. Guárdanos, ayúdanos a asegurar a nuestros hijos tan cerca de nuestro corazón, tan cerca, Señor, para que estén cerca de ti, te conozcan, te teman y te sirvan. Y si nuestros hijos se desvían, que no puedan juzgarnos a nosotros y decir no tuve un padre responsable, no tuve una madre cuidadosa, no tuve unos abuelos, unos padres que me cuidaran. Que si nuestros hijos se desvían, que se desvíen sabiendo que se les enseñó el camino correcto y que se les estorbó para que no caminaran en caminos de pecado. Ayúdenos a ser un estorbo para nuestros hijos, para que no se desvíen. Ayúdenos a ser un estorbo para que nuestros hijos no caminen hacia el mal y tomen los desechos y los atajos de este mundo. Ayúdenos a estorbarles con tu palabra, con tus principios, con los ejemplos que les damos y con la forma como nos doblegamos ante ti y nos sometemos ante ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, que puede hacer eso real en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.